Muy bien, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con los temas y contenidos que tenemos para trabajar. Recuerden que hoy día domingo pues estamos trabajando en nuestro módulo de información y comunicación digital. Por acá pues ya les ando compartiendo mi pantalla. Ustedes pueden observar la plataforma, que en este caso pues yo sé que ya se dieron cuenta de que tuvo algunos cambios, principalmente en el tema, ¿verdad? Que ahorita pues la vemos de diferente color y probablemente hayan algunos problemitas ahí a la hora de tratar de acceder a algunos contenidos por los colores que han cambiado, pero la forma de trabajo pues sigue siendo exactamente la misma. Vamos a ingresar a nuestro curso. Y acá pues yo ya tengo activada la sección en la que ustedes pues se encuentran los contenidos a trabajar en la presente semana. Si nos vamos hasta el final, pues recuerden que estamos trabajando la parte de aplicaciones ofimáticas básicas. Ya terminamos lo que fue Microsoft Word y la semana pasada iniciamos a ver lo que es Microsoft Excel. Y entonces para esta semana, pues como primer punto aparece ahí dentro de la plataforma un video que ustedes deben observar para poder tener parte de la motivación que a veces necesitamos día a día para poder realizar cada una de nuestras actividades. Entonces ese es el primer video que aparece, un video motivacional. Y luego pues tenemos lo que es un foro de comentarios personales para que ustedes puedan dejar un comentario luego de haber observado el video. El tema para trabajar en esta semana pues es fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Si se dan cuenta, pues lo primero que les compartí por ahí, pues es un archivo. Este archivo lo que contiene, pues son funciones básicas en Excel. Dice, ¿qué son funciones? Una función de cálculo es una fórmula predefinida por el programa Excel o también por el usuario. Opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá en la celda. Las funciones devuelven resultados, ya sean numéricos, textos o mensajes. Y aquí en la segunda diapositiva, pues lo que nos aparece son las funciones comúnmente utilizadas. Nos muestra la forma de utilizar la función y la acción que realiza o el valor que nos va a devolver a la hora de estarla utilizando. Son tres pequeñas diapositivas que vienen ahí dentro de ese archivito, pero que en sí contienen los valores de funciones que nosotros debemos de conocer como funciones básicas. En realidad en Excel existen un sinnúmero de funciones que si nosotros quisiéramos estudiarlas una a una, pues nos llevaría más de un par de años para poder definir cada una de sus funcionalidades, ya que Excel pues clasifica las diferentes funciones según su tipo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver en un ratito. Luego por ahí pues les compartí un video de cómo crear fórmulas y funciones en Microsoft Excel y un video sobre los tipos de referencia que nosotros podemos utilizar. Por último, pues una tarea que deben de realizar sobre la creación de una hoja de cálculo. Entonces vamos a iniciar y para iniciar pues vamos a abrir nuestro programa de Microsoft Excel para que ustedes puedan observar y conocer cada uno de los procedimientos en la creación de fórmulas y funciones. Entonces, en primer lugar, pues vamos a ingresar a Excel, buscamos el programa, Excel, ya nos aparece por acá, ingresamos a nuestro programita y acá pues ya vamos a tener las diferentes opciones. Vamos a seleccionar la opción de libro en blanco, que es el que vamos a empezar a editar. Hace 8 días pues nos enfocamos en la edición básica, cómo podemos definir qué tipo de datos, cómo podemos definir el formato de la celda, el formato de la hoja, todo eso pues lo vimos hace 8 días para que el día de hoy pues ya podamos iniciar a trabajar con lo que son el uso de fórmulas y funciones. Entonces venimos por acá y voy a abrir también mi blog de notas, que es el que me va a servir como referencia para ir creando los contenidos o ir colocando los temas que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces, en primer lugar, pues debemos de identificar algunos conceptos que son fundamentales a la hora de trabajar con fórmulas y funciones. Entonces, por acá voy a colocar fórmulas y funciones en Excel. Muy bien. Por ahí en la presentación ya vimos la definición de una función. Y dice que una función dice que es una operación predefinida
Cuando hablamos de predefinida, quiere decir que viene por defecto en Excel, ¿sí? Es una función, es una operación predefinida en Microsoft Excel. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a hacer uso de ella. Se hace uso de una función invocando su nombre. Entonces, una función en Microsoft Excel no es más que una operación que por defecto ya viene creada en Microsoft Excel. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Únicamente voy a indicar cuál es su nombre y ya empiezo a ingresar los parámetros que me pida dicha función. Ahora, entonces, ¿qué es una fórmula? Porque debemos de identificar que en Excel, una fórmula y una función no es lo mismo. Una función, pues ya dijimos que va a estar predefinida. Y entonces la fórmula va a ser una operación, también sigue siendo una operación, pero en este caso va a ser la operación que va a ser elaborada por el usuario de la hoja de cálculo. Y entonces, ¿qué necesito para crear esta operación o elaborar esta fórmula dentro de Microsoft Excel? Entonces vamos a poner aquí, para su elaboración, se hace uso de operaciones aritméticas, matemáticas y lógicas. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, esas serían las características entre fórmulas y funciones. Una función es una operación predefinida en Microsoft Excel, mientras que una fórmula, pues, va a ser una operación, pero que va a ser elaborada por el usuario. O sea, que yo voy a ir definiendo qué es lo que va a ir haciendo. ¿Y cómo voy a ir elaborando esa fórmula? Pues yo necesito operadores aritméticos, operadores matemáticos, operadores lógicos, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división, una comparación entre dos valores, una verificación si un valor es más grande que el otro. Todas esas son operaciones matemáticas, aritméticas y lógicas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que nosotros debemos de tener entre estos dos términos, funciones y fórmulas. Ahora bien, ¿cómo hago yo para utilizar una función o una fórmula dentro de Excel? Entonces les voy a poner por acá para utilizar funciones o fórmulas en Microsoft Excel. Yo utilizo el signo igual al inicio del contenido en la celda. ¿Sí? Esa es la primera característica. Si yo quiero utilizar una fórmula o una función, puedo hacerlo desde mi celda iniciando por el signo de igual. Con el signo de igual, pues yo ya le doy a entender a Microsoft Excel que lo que yo voy a utilizar dentro de mi hoja de cálculo puede ser una fórmula o una función. O también, en este caso también podemos utilizar el asistente de funciones. ¿Sí? Entonces, son opciones que nosotros tenemos para crear nuestras diferentes fórmulas y funciones en Microsoft Excel. ¿Sí? Entonces, utilizando el signo de igual, pues yo ya puedo definir cuál va a ser la función o la fórmula que se va a utilizar dentro de Microsoft Excel. Para crear fórmulas, ¿qué consideraciones debo de tener? Vamos a poner acá consideraciones para crear fórmulas. Consideraciones vamos a necesitar para crear fórmulas. En este caso, las consideraciones van a ser la ley de los signos, van a ser algunas de las consideraciones. Otra va a ser la jerarquía de operaciones. Y también vamos a utilizar los signos de agrupación. Entonces, esas son las características principales que nosotros debemos de tener a la hora de estar elaborando una función o una fórmula. Muy bien, entonces ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero realizar la siguiente operación?
Se las voy a poner por acá. Una operación, por ejemplo, vamos a tener esta cantidad. Una función, una operación así bien sencilla. ¿Cuál sería el resultado de esta operación? Vamos a poner acá, vamos a cambiar aquí el valor. ¿Cuál es el resultado de esa operación? A ver, alguien que me diga cuál es el resultado de esa operación. El resultado es 29. El resultado es 29. 29. Muy bien. ¿Alguien que le haya dado un resultado diferente? ¿Quién dijo por ahí que era 29? ¿Quién fue el que respondió y dijo que el resultado era 29? Soy Freddy. Freddy, muy bien. Freddy, ¿por qué es 29? ¿Será que nos puedes explicar? Porque digamos, ahorita que yo la voy a hacer comúnmente como la hacemos, yo tendría 9 más 5, son 13, por 4, 13 por 4 tendría que ser el resultado, 4 por 3, 12, llevamos una, 4 por 1, 4 y una 5, 52. Entonces, Freddy, ¿por qué te dio 29 y a mí el resultado me dio 52? Por la ley de signos, que hago primero la multiplicación y después la suma. Perfecto, muy bien. Gracias, Freddy. A eso quería llegar. Nosotros estamos comúnmente acostumbrados a que, por ejemplo, iniciamos a hacer lo que yo acabo de realizar. Como yo veo la operación seguida, 9 más 5 por 4, yo inicio sumando 9 más 5, 13 y por último multiplico el 4. 13 por 4, 52. Entonces podría ser que a algunos les habría dado el resultado de 52. Pero la respuesta correcta es 29. Según la ley de signos o la jerarquía de las operaciones, nos indica que en primer lugar, dentro de una ecuación, nosotros lo que tenemos que realizar va a ser una multiplicación o división, si está indicada. Ahora sí no. Si nosotros no tenemos multiplicaciones o divisiones, procedemos a realizar la suma y la resta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, en este caso, la jerarquía de las operaciones nos dice que en primer lugar nosotros vamos a hacer la multiplicación o la división. Y en segundo lugar, pues vamos a realizar la suma o la resta. ¿Sí? Esas son las características que nosotros debemos de considerar, porque entonces aquí el resultado me dio a mí 29. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera que de primero se sumara el 9 más 5 y por último se multiplicara el 4 y me diera un resultado de 52? Entonces yo ahí ya vengo y utilizo mis signos de agrupación. Dentro de los signos de agrupación, comúnmente nosotros utilizamos los corchetes y también utilizamos lo que son los paréntesis, ¿sí? En Excel nosotros vamos a utilizar principalmente los paréntesis. Y entonces, si yo quisiera que en lugar de 29 el resultado hubiera sido 52, yo utilizo aquí unos paréntesis y con esto yo le estoy indicando a Microsoft Excel que de primero elabore lo que está dentro del paréntesis y luego multiplique por el 4. Y entonces aquí ya el resultado cambiaría, ya no sería 29, sino que sería 52. ¿Sí? Y entonces esas son las opciones que nosotros tenemos para poder elaborar nuestras diferentes fórmulas y funciones. Esas consideraciones nosotros las tenemos que tener en cuenta porque cuando estemos elaborando una función o una fórmula, debemos de indicarle a Excel perfectamente cómo se va a elaborar esa función o esa. Probemos entonces ahora les encargo el signo de igual, voy a hacer. Y por acá vamos a poner nuestro signo de igual y vamos a ingresar los valores. 9 más 5, 4. Ahí tenemos el valor. Y lo primero que nos dijo, en este caso Freddy, dijo que era 29 y exactamente ese es el resultado que nos da.
Ahora ingresemos a la segunda opción, agregándole unos paréntesis. Vean cómo cambia con unos simples paréntesis. En este caso, 9 más 5, cerramos el paréntesis, por 4. Entonces ahora A es 56, no es 52, es 56. Ahí está. 9 más 5 por 4, 56. Y si se dan cuenta, pues son exactamente los mismos números, los mismos valores, las mismas posiciones, las mismas operaciones, pero lo que nos está variando ahí, el resultado va a ser los paréntesis. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar a la hora de estar creando nuestras diferentes fórmulas y funciones. Entonces, ahora veamos la diferencia entre una fórmula y una función. Por ejemplo, yo voy a tener aquí algunas notas, la nota 1, la nota 2, la nota 3. Y por último, yo voy a calcular un promedio. Para el primer alumno, pues yo voy a ir ingresando las notas. Igual para el segundo alumno. Y tenemos estas notas, ¿verdad? Que son las que yo estoy definiendo. Y ahora lo que yo quiero calcular es el promedio. En primer lugar, el promedio yo puedo calcular utilizando una función o una fórmula. Si yo quiero utilizar una función, vamos a regresar aquí a nuestra hojita de funciones. Nos damos cuenta que nos aparecen varias funciones y por aquí tenemos una que se llama promedio. Dice promedio, devuelve el promedio o la media aritmética de las celdas especificadas como argumentos. Entonces venimos acá y ingresamos el signo de igual, colocamos el nombre de la función que es promedio y entonces ya nos dice aquí abajo cómo utilizamos esta función. Tenemos que ir agregando cada uno de los valores separados por el punto y coma. Entonces nosotros podríamos venir y seleccionar este valor, punto y coma, el segundo valor, punto y coma, y el tercer valor. Le damos el paréntesis, le damos un enter y ya nos da el promedio. Esa sería una forma de crear la función promedio. Otra forma, podríamos utilizar nuevamente la función promedio y simplemente seleccionar todo el rango de datos. Con un clic sostenido, vean, de B3 a D3, cierro el paréntesis y ya me da el promedio. Tercera forma de calcular un promedio con funciones, ir a la ficha fórmulas, seleccionar en esta opción en donde dice autosuma, nos aparece la función promedio, la seleccionamos, aquí ya nos muestra unos valores y nosotros podemos cambiarlos, ¿verdad? Aquí simplemente puedo borrar estos valores e ingresar los valores que yo necesito. ¿Sí? También puedo utilizar el asistente, lo voy a hacer en esta otra de acá. ¿Qué tipo de función sería un promedio? Tener matemáticas y trigonométricas. Entonces buscamos aquí la función promedio, vamos a ver si nos aparece. No nos aparece, vamos a ingresar entonces acá a insertar función y buscamos acá escribiendo manualmente la función promedio. Ya nos apareció por acá, le damos un clic en aceptar y vean, ahí lo que nos abre en este caso pues es un asistente para crear la función. Venimos acá y vamos a ir seleccionando qué valores necesitamos. Dice número 1, seleccionamos este de acá. Número 2, seleccionamos este otro de acá. Número 3, este otro de acá. Y luego le damos un clic en aceptar y automáticamente pues ya tenemos nuestro resultado en esa función. En este caso les mostré 4 formas para crear la función promedio. De esta forma nosotros vamos utilizando nuestras diferentes funciones. Voy a eliminar estos 3 que en realidad pues es exactamente lo mismo. Lo que cambió fue la forma de crear ese promedio. Entonces yo aquí lo hice con una función. Ahora veamos cómo hacerlo, pero ahora con una fórmula. En este caso, para hacerlo con una fórmula, yo tengo que conocer cuál es el procedimiento para poder hallar ese resultado. En el caso de la función, pues yo simplemente le puse el nombre de promedio. ¿Qué fue lo que hizo Excel? Yo qué sé, ¿verdad? Al final lo que me devolvió fue el promedio de que en este caso es 76. Ahora, en el caso de que yo necesitara utilizar una fórmula, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tengo que identificar cuáles van a ser las operaciones que voy a realizar. Entonces, a ver, por ahí vamos, voy a hacerle la pregunta, en este caso a Walter. Walter Noé, ¿cuál es el procedimiento para calcular un promedio?
No está Walter por ahí, sino Kenia. Kenia, ¿cuál sería el procedimiento para poder calcular un promedio, Kenia? Buenos días, sí, sí. Buenos días, Kenia. Trata de sumar todas las cantidades, es decir, de que si tenemos 8 cursos, sumamos Ajá. todas las cantidades de los 8 cursos dividido por 8. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias, Kenia. En este caso, pues ese sería la forma o la fórmula para calcular un promedio. Sumar todas las notas y dividirlo dentro del total de notas. Muy bien, entonces ahora creemos nuestra fórmula. Para crear la fórmula, sí siempre vamos a iniciar por el signo de igual. Para la fórmula no hay un asistente que nos pueda apoyar, entonces vamos a crear aquí nuestra fórmula. Le damos el signo de igual y vamos sumando cada una de las cantidades, la primera, más la segunda, más la tercera, y dice que todo eso lo dividimos dentro de la cantidad de notas. En este caso sería 3. Le doy dividido 3. Muy bien, hago la pregunta en general, alguien que me la responda. Si yo dejo esta operación así, ¿será que me devuelve el promedio? A ver, Franklin. ¿Será que la operación, así como me aparece ahorita en Microsoft Excel, me va a devolver el promedio? ¿Sí o no? Sí, porque Sí, lo son las devuelve. Muy celdas. Muy bien, entonces vamos a darle enter y nos damos cuenta acá. ¿Será que ese es el promedio de esas notas? En realidad la operación está bien, porque le estoy indicando que sume y luego divida. Pero el procedimiento, si recordamos, en este caso, el procedimiento dentro del orden o la jerarquía de las operaciones, lo primero que va a hacer Excel acá va a ser dividir. Divide la nota número 3 y luego le suma las otras dos notas. Entonces, para indicarle a Excel que yo quiero que de primero sume todas estas notas y después lo divida dentro de 3, lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar un paréntesis. Le pongo paréntesis donde inicia una nota y donde termina la última nota y luego le digo que ese último resultado lo divida dentro de 3 para que ya me dé un valor exacto. Y entonces ahora sí, ya me devuelve lo que es el valor de el promedio a través de una fórmula. Entonces ya se pudieron dar cuenta ustedes que para el promedio lo podemos hacer a través de una función o también lo podemos hacer a través de una fórmula. Ahora bien, en este caso, ¿qué yo debo utilizar? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Una fórmula o una función? Y esta pregunta entonces sería para Dani, Dani Castañón. ¿Qué operación utilizarías? ¿Una fórmula o una función para calcular los promedios si en el caso de que tuvieras, por ejemplo, 10 notas y fueran 7 alumnos diferentes? ¿Qué utilizarías? ¿Una función o una fórmula, Dani? Muy bien, si no está Dani, Melqui, ¿qué utilizarías? ¿Una fórmula o una función, Melqui? Una fórmula. Una fórmula, muy bien. Bueno, aquí ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? En este caso, Melqui dice que una fórmula. Pero a veces se nos va a facilitar más utilizar una función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí fueron solo 3 notas, pero si fueran 10 notas, si yo lo hago a través de la fórmula, yo tengo que ir ingresando manualmente las 10 notas. B4 más C4 más D4. En cambio, si yo lo hago a través de la función promedio, recuerden que yo solo puedo ingresar acá la función promedio y luego simplemente seleccionar todo el rango. Si fueran 10 notas, yo selecciono el rango de las 10 notas y automáticamente me da el promedio, ¿sí? Entonces, en algunos casos va a ser más viable utilizar la función porque nos ahorra tiempo. Yo sé que con la fórmula pues voy a obtener el mismo resultado, pero me llevaría más tiempo estar colocando las 10 celdas, la referencia a las 10 celdas acá dentro de mi función para poder obtener el resultado, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta de que en algunos casos, en algunas funciones, aparte de la función, vamos a tener que utilizar también una fórmula. Entonces, es una mezcla entre funciones y fórmulas en las que nosotros pues vamos a ir trabajando para poder crear al final pues nuestra hoja de cálculo y que nos dé
el valor que nosotros necesitamos, que nos vaya a funcionar como nosotros la queremos, ¿sí? Entonces, estamos con esta parte de las fórmulas y funciones, cómo se crea una fórmula, cómo se crea una función. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si tuvieran dudas o preguntas, pues recuerden que pueden hacerlas en este momento. Y entonces ahí ya tenemos la creación de fórmulas y funciones. ¿Tenemos más fórmulas, tenemos más funciones? Claro que sí, que dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer, pues así las vamos a ir seleccionando. Vamos a regresar por acá y nos aparece acá otro video sobre tipos de referencia en Microsoft Excel. ¿Qué es una referencia y para qué se utiliza? En este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo que les di de cómo crear una fórmula y la forma en la que nosotros íbamos a obtener los resultados, yo utilicé valores fijos. ¿En qué momento utilicé yo esos valores fijos? Cuando yo ingresé esta operación de acá, 9 más 5 por 4. Yo ahí ya le estoy diciendo que me haga la operación 9 más 5 por 4. Y el resultado va a ser 20. Pero ¿qué pasa si esos valores yo los tengo por acá? 9, 5 y 4. Y yo en mi función simplemente voy a hacer referencia a esas celdas. Le doy signo de igual, selecciono el 9 más 5 por 4. Me da exactamente el mismo resultado, pero ¿qué ventaja tengo? ¿Qué diferencia yo tengo a la hora de hacerlo con valores fijos y hacerlo con referencias a celdas? La diferencia está en que las referencias a celdas en cualquier momento pueden cambiar. Yo puedo venir y cambiar su valor. Por ejemplo, aquí esta celda que tenía 5, yo ya no quiero que valga 5, sino que ahora quiero que valga 8. Le ingreso el número 8 y automáticamente Excel recalcula el resultado. Y entonces ahora ya no es 29, sino que ahora el resultado es 41. Yo vuelvo a regresarlo a 5 y vuelve el resultado a 29. Entonces, con las referencias a celdas, yo consigo que mi programita de Excel pues vaya calculando de forma automáticamente los valores. En cambio, en datos estáticos o en valores fijos, aquí si yo quisiera alterar este resultado, tengo que modificar la fórmula, ¿verdad? Entonces, son opciones que nosotros tenemos para poderlas trabajar. Ahora bien, cuando yo estoy haciendo referencia a celdas, recuerden que al cambiar el valor de alguna celda, pues automáticamente cambia el resultado. En algunos casos yo voy a encontrar que existen diferentes referencias a celdas y se los voy a poner acá en este bloc de notas. Referencias a celdas. Para hacer referencias a celdas nosotros tenemos tres tipos de referencias. Tenemos la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta. Probablemente ustedes estén acostumbrados a utilizar comúnmente la referencia relativa. ¿Y qué es la referencia relativa? Es la referencia por defecto en las celdas. Esta referencia permite que cuando se copie la fórmula o función a otra celda, esta se modifique automáticamente. Esa es la referencia relativa. Si yo vengo, copio y pego esa operación que realicé, automáticamente se recalculan las referencias. Y por lo tanto también, si yo arrastro esa función, automáticamente va a ir calculando los valores según la posición que yo esté arrastrando. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar más valores acá para que ustedes puedan ver. Acá, vamos a ponerlo por acá. Y por ejemplo, entonces yo acá voy a borrar esto. Aquí vamos a poner la fórmula, que esta es una fórmula. Y entonces ahora, como esta fórmula que yo creé, ahorita está haciendo referencia a la celda B8, a la celda C8 y a la celda D8. Si yo vengo, copio esta función y por ejemplo la pego hasta acá abajo,
automáticamente se recalcula. Yo modifico esta de B8, C8 y D8, y no porque la copié sigue haciendo referencia a las mismas celdas, sino que ahora vengo y veo que ya hace referencia a la celda B11, C11 y D11. Entonces, esa referencia relativa me permite que cuando yo venga y le dé un clic sostenido sobre este botoncito y arrastre la función hacia abajo, automáticamente calcule los valores en cada posición, ¿sí? Entonces, eso me permite hacerlo la referencia relativa. Ahora entonces, ¿qué es la referencia absoluta? Yo sé que algunos pues no la habrán utilizado, pero la referencia absoluta es la referencia que permite o deja sin efecto el cambio de referencia a la celda seleccionada. En otras palabras, pues bloquea la celda a la que se hizo referencia para que no cambie dentro de la hoja de cálculo. Eso es la referencia absoluta. Y entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí, voy a poner aquí un fondo amarillo y lo voy a resaltar con un borde grueso. Y aquí voy a ingresar, ingrese un número, le voy a poner acá. Y acá abajo, pues voy a poner los números del 1 al 10. Y entonces lo que yo quiero hacer acá es una tabla de multiplicar. Vamos a poner acá tabla de multiplicación. Entonces vengo yo acá, voy a ingresar un número en esta parte de acá. Y ese número quiero que se multiplique por todos estos de acá. ¿Mm? Entonces yo podría venir acá y por ejemplo voy a ingresar el número 9, voy a venir acá y voy a ir multiplicándolo. En este caso solo son 10 números, ¿verdad? Podría hacerlo manualmente, pero si yo quiero automatizarme el proceso, entonces en este caso voy a seleccionar este número y lo multiplico por este de acá. ¿Qué pasa si yo vengo y arrastro esta función? Vamos a arrastrarla hacia abajo para que automáticamente la calcule. Vean, aquí se nos hizo 0, 0, 4, 10, 18 y veamos hacia qué está haciendo referencia. Aquí está multiplicando. Sí es esta la celda B26, pero esta que está por acá lo está multiplicando por este número de acá. Y no es esa la función que yo quería. Yo quería que me multiplicara siempre por este número. Y entonces ahí es donde yo ya utilizo la referencia absoluta. Que yo vengo acá, ingreso mi operación, signo de igual, selecciono esta celda de acá y para definir una referencia absoluta, lo que yo voy a hacer es que voy a ingresar o voy a presionar dentro de mi teclado la tecla de función F4. La presiono una vez y vean ahora cómo alteró esa referencia. Antes de la letra de la columna le puso un signo de dólar y antes del número de la fila también le puso un signo de dólar. Y con eso yo voy a estar indicando que se va a bloquear esa celda y que aunque yo la copie y la pegue o aunque yo la arrastre, no se va a mover de ahí. Ahora la voy a multiplicar por este número de acá. A esta otra celda sí yo quiero que se mueva, porque si se arrastra hacia abajo, pues que me vaya mostrando los demás valores. Entonces a esa la dejo con referencia relativa. Le doy un enter y ahora sí voy a arrastrar. Con un clic sostenido arrastro hacia abajo y entonces ahora sí vamos a verificar. Esta de acá tendría que multiplicar el 10 por el valor de acá y es exactamente lo que está sucediendo y entonces ya me está dando los valores correctos, ¿sí? Entonces de esta forma yo puedo utilizar la referencia absoluta. Cuando yo voy a definir un valor que quiero que esté fijo y que aunque yo copie o pegue en cualquier parte dentro de mi hoja de cálculo, siempre va a hacer referencia a él. Y esa sería entonces la referencia absoluta. Ahora veamos la referencia mixta. ¿Qué es la referencia mixta? Entonces la referencia mixta, vamos a poner por acá, se define cuando se necesita que dentro de la operación la referencia a la celda pueda variar en alguno de los aspectos de la celda. Cuando hablamos de los aspectos de la celda, estamos refiriéndonos a columnas,
o filas definidas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo voy a utilizar la referencia mixta, yo le voy a indicar a Microsoft Excel que se puede mover, bien sea por las columnas o se puede mover por las filas según el tipo de referencia que vayamos a necesitar. Para ello, pues vamos a venir acá, vamos a poner otro ejemplo y entonces en este caso vamos a poner aquí unos productos y vamos a poner aquí, diagonal, unos descuentos. Entonces los descuentos van a ser, vamos a poner acá que son porcentajes, vamos a poner 4 porcentajes. Vamos a poner 5, 10, 15 y 20% de descuento. Y aquí vamos a poner el precio de los productos, que en este caso serían, vamos a poner 2,000, 1,500, 800 y 3,000. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se van a ir calculando los descuentos? Yo voy a ir multiplicando esta columna o este valor con cada una de estos porcentajes de descuento. Yo lo podría hacer manualmente, nuevamente, porque son valores pequeños, pero para no hacerlo manualmente, yo puedo crear una función utilizando referencias a nuestras celdas para que nos puedan devolver los valores que yo necesito. Por ejemplo, si yo utilizo una referencia relativa, seleccionaría el valor del costo del producto y lo multiplicaría por el porcentaje de descuento. Automáticamente ahí me está funcionando. Aquí le vamos a poner todo esto que va a ser tipo contabilidad para que nos den quetzales. Ahí me está funcionando. Me dice que 100, pero ¿qué pasa si yo lo arrastro hacia abajo? Automáticamente se nos descompone, ¿verdad? El 5% de descuento de 3,000 no va a ser 360,000 millones. Entonces ahí ya se nos echó a perder la fórmula. Y más aún, si yo vengo y lo arrastro hacia la derecha, ahí puede que se esté calculando, pero si yo lo arrastro hacia abajo, digamos todo esto lo vamos a arrastrar hacia abajo, automáticamente pues nuevamente se echan a perder los valores. Entonces vamos a deshacer los cambios que acabamos de realizar y vamos a elaborar nuestra función de tal forma que con una sola fórmula o una función que ingresemos nos calcule automáticamente todos los demás valores. Acá no puedo utilizar valores absolutos porque el porcentaje se va a ir moviendo por acá y los valores de los precios se van a ir moviendo de acá para abajo. Entonces yo voy a identificar en primer lugar el valor del monto del costo del producto. En este caso está por acá. ¿Hacia dónde se mueven los demás costos? ¿Se mueven en una columna o se mueven en una fila? En este caso se mueven solo en la columna B, pero se van a mover a la fila 33, fila 34, fila 35 y fila 36, pero nunca van a saltar de esa columna. Entonces lo que yo tengo que bloquear aquí es la columna B. ¿Qué hago yo para bloquear esa columna B? Para bloquearla lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar un signo de dólar. El signo de dólar se lo voy a agregar antes de la letra B. ¿Sí? Signo de dólar y luego la letra B. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer también presionando F4. Presiono F4 una vez, pone la referencia absoluta, presiono F4 otra vez, la pone sobre el número 33 y lo presiono una tercera vez, ya lo pone antes de la B. Y con eso yo le voy a decir a Microsoft Excel que mi valor siempre va a estar en la columna B. Ahora bien, voy a multiplicar este 5%. ¿Cambia de fila? No, ¿verdad? Siempre se mantiene en la fila 32. En este caso va a ir cambiando de columnas. Puede ser la columna C, la columna D, la columna E, la columna F, pero siempre va a ser la fila 32. Por lo tanto, entonces yo voy a bloquear ahora, le voy a colocar un signo de dólar al 32. Vean, aquí ya lo coloqué. Antes del 32 le puse el signo de dólar. Quiere decir que de la fila 32 no se tiene que mover a ninguna otra fila. Sí se puede ir moviendo entre columnas, puede ser C, puede ser D, puede ser E, puede ser F, pero no de la fila 32. Y entonces ahí ya se dieron cuenta que ya utilicé una referencia mixta. En primer lugar, bloqueé una columna sin bloquear las filas y luego bloqueé una fila sin bloquear las columnas. Ahora sí, probemos a arrastrarlo. Lo arrastramos hacia abajo y perfecto, ya nos dio los valores. Lo arrastramos hacia la derecha y también ya nos dio los valores. Verifiquemos si es cierto. Este valor
de descuento tendría que calcularse entre el 800 y el 15%. Selecciono la celda, presiono F2 y es exactamente lo que está sucediendo. Multiplica este 800 por el 15%. Pero eso yo lo logré hacer con una referencia mixta. Y para eso entonces nos sirven esos tres tipos de referencia. Tanto la relativa, la absoluta, como la mixta. ¿Sí? Y entonces son consideraciones que nosotros debemos de tener a la hora de estar trabajando con fórmulas y funciones. Por último, pues vamos a ir a la tarea. Dice la tarea, descarga el PDF adjunto y luego realiza lo que en él está indicado. Debe realizar una hoja de cálculo con las operaciones indicadas dentro del archivo. Por último, sube el ejercicio realizado en Excel como una captura de pantalla transformada en PDF. Por ahí ustedes ya se pueden dar cuenta que ya muchos ya les revisé las tareas que han realizado. Algunos, o más bien la mayoría, tiene tareas pendientes, entonces yo necesito que estén trabajando sobre esas tareas para que puedan ponerse al día. Entonces ahora acá, esta tarea dice que yo tengo que descargar este cuadro de calificaciones, que yo ya lo tengo descargado, lo tengo aquí en mis descargas, calificaciones 1, lo voy a abrir y en este caso, pues esta sería la actividad. Dice, ejercicio. En el presente documento se muestra la estructura de un cuadro de calificaciones. Debe realizar dicho cuadro en una hoja de cálculo de Excel. Calcula a través de funciones o fórmulas los datos que no aparecen. El diseño del cuadro de calificaciones debe ser igual al que aparece en este documento. Y entonces ahí ya tenemos nuestro cuadro de calificaciones. Si se dan cuenta, pues tenemos apellidos, nombres, unidades y así sucesivamente. Entonces ustedes van a venir a su hojita de Excel y van a crear ese cuadro de calificaciones y más abajo pues van a seleccionar estas estadísticas. Para realizar estas estadísticas ustedes van a tomar como referencia estas funciones. Por ejemplo, por ahí nos pide, dice, dentro del ejercicio, nos pide el punteo más bajo y el punteo más alto. Si en el caso de que fueran estos los punteos, yo voy a poner por acá, punteo más bajo, yo voy a utilizar una función que me ayude a calcular ese punteo más bajo. Por ejemplo, acá dice la función min, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Y entonces yo voy a venir acá y el punteo más bajo voy a ingresar el signo de igual, la función min y selecciono todos los valores. Y automáticamente me dice que el punteo más bajo es de 56 puntos. El punteo más alto, lo voy a utilizar, en este caso, la función max. Con la función max selecciono todas las notas y me devuelve la nota más alta, 98. ¿Sí? Y entonces ahí yo ya tengo las primeras estadísticas que me pide, en este caso, la hoja de trabajo. Punteo más alto, punteo más bajo. Cantidad de alumnos que tienen calificación. Para saber la cantidad de alumnos, yo me voy a enfocar en el promedio y busco acá, por ejemplo, dice contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, ¿cuántos tienen calificación? En este caso, los que tengan su promedio. Entonces, a eso tiene que hacer referencia la función contar. Y por último, dice el promedio de notas con la función promedio. Aquí también nos pide promedios, entonces también van a utilizar la función promedio. Y esa entonces sería la actividad o la tarea para esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver y a las tareas que tienen que trabajar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El tiempo sería con ustedes ahorita. Muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, espero que puedan estar trabajando, como les dije hace ratitos, sus actividades. Ya vi que algunos tienen actividades pendientes, les suplico puedan ponerse al día y los demás, pues que están al día, los felicito, sigan trabajando de esta forma y comiencen ya a trabajar en esta tarea, ¿verdad? Es una tarea muy sencilla que si mucho les puede llevar de unos 15 a 20 minutos para poderla trabajar. Pero principalmente pues les va a servir para que ustedes puedan practicar el uso de fórmulas y funciones. ¿Sí? Les agradezco su participación en la clase del día de hoy, que sigan teniendo un bonito día, que todo les salga de lo mejor y nos vemos dentro de 8 días. En un momento pues les estaré compartiendo la grabación de la clase de hoy. Feliz día para todos y cualquier cosa pueden escribirme a mi WhatsApp
estoy ahí en toda la disposición de poderlos apoyar. Feliz día. Feliz día, Melqui.